Bien, la práctica número 6, vamos a ver informes de subdiarios. Como en cualquiera de los módulos, ¿sí? Tenemos la sección de consultas e informes, ¿sí? Vamos a ver puntualmente en subdiarios, informes respecto de comprobantes de ventas, comprobantes de compras, informes de cuentas corrientes, cuentas a cobrar, cuentas a pagar, ¿sí? Cuentas deudoras, cuentas proveedoras. Informes subdiarios, sí, la impresión de subdiarios, como así también el detalle de imputaciones contables de cada comprobante. Fondos, sí, información de cheques, sí, ingresos, egresos, movimientos y el estado de los cheques. Tenemos la sección de DJ informativa de monotributistas, ¿sí? Si bien entiendo al momento no está vigente, va a dejar de estar vigente este año, la herramienta está disponible respecto para informes cuatrimestrales, como también otro rango periódico. Y tenemos informes varios, ¿sí? Respecto de un resumen, ¿sí? Mensual de ventas y compras. Tenemos un resumen, ¿sí? Un informe para generar la DJ de ganancias, ¿sí? Más allá de que está el módulo puntual de ganancia de persona física, también tenemos un informe, ¿sí? Que va a colaborar con el módulo para liquidar el impuesto. Y finalmente tenemos el informe resumen de IVA por actividad, ¿sí? Que es el papel de trabajo para liquidar IVA web, ¿sí? Formulario F2002. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de ellos, ¿sí? Comprobantes de ventas, ¿sí? La primera consulta es comprobantes emitidos. Vamos a ver en cualquiera de estos informes que podemos indicar el rango de fechas, ¿sí? Que queremos consultar. Siempre en el primer casillero, ¿sí? Vamos a indicar el periodo desde el cual queremos consultar. Luego, al presionar el botón aplicar, siempre va a ser necesario para ver el resultado del informe. Bien, este informe de comprobantes emitidos, ¿sí? Si bien tienen resultados totales por comprobante, tiene desagregado el monto neto grabado, ¿sí? IVA, todas las partes del comprobante, ¿sí? Exento, no alcanzado, no grabado, subtotal de percepciones y retenciones, total de comprobante. Tenemos la columna de anulado que nos va a identificar dichos comprobantes, ¿sí? Y demás información, ¿sí? Que identifica los comprobantes. Vemos acá una columna estado, ¿sí? El estado, vemos que puede ser pendiente, cerrado o eliminado. Vamos a ver que está cerrado cuando hemos efectuado el proceso cierre de periodo. Eliminado, ¿sí? Son los comprobantes que hemos borrado del subdiario. Y pendiente, aquellos
que aún no hemos cerrado el periodo. Algunos de los comprobantes también puede tener estado contabilizado. En ese caso nos informará la fecha del lote, el número, ¿sí?, el nombre del lote de contabilización, para poder identificar, ¿sí?, en qué registro hemos hecho el asiento según subdiario. Podemos hacer distintos filtros, ¿sí?, ver solo cerrados, o cualquiera de las opciones. Vemos varias columnas, ¿sí?, pero en algunos informes podemos obtener una información extra, ¿sí?, o de este informe retirar columnas que no nos sirvan para la consulta que queremos hacer. En ese caso tenemos la opción de personalizar columnas, ¿sí?, botón derecho, personalizar columnas, en cualquier parte de la grilla. Nos va a habilitar, ¿sí?, la ventana personalizar con dos solapas, bandas, cabeceras. Nos dirigimos a la solapa cabeceras, ¿sí?, y vemos que tenemos algunos detalles que podemos incorporar al informe. Por ejemplo, si quisiera agregar la columna vendedor, haciendo un clic con el mouse sobre él, ¿sí?, y manteniendo presionado, arrastro hacia al lado de cualquier columna, ¿sí?, donde quiera ubicarlo, y suelto, ¿sí?, para agregar la columna. Del mismo modo, si quiero retirar una columna del informe, ¿sí?, puedo, regresando al cuadro de cabeceras, ¿sí?, con el mouse mantengo presionado y arrastro y suelto, ¿sí?, así ir retirando todas las columnas que no necesite. ¿Sí? Y podemos tener un informe resumido. Esta herramienta en cualquier grilla del sistema, ¿sí?, la podemos utilizar, ¿sí? Esta posibilidad de agregar, ocultar columnas, ¿sí?, podemos usarlo en cualquier vista del sistema. Además, ¿sí?, podemos agrupar, ¿sí?, información por alguna de las columnas, algún criterio. Por ejemplo, por jurisdicción. También, valiéndonos del mouse, haciendo un clic en la columna, ¿sí?, y manteniendo presionado, lo arrastramos hacia arriba de la cabecera para agrupar por este ítem. Suelto, ¿sí?, y vemos agrupado, en este caso por jurisdicción. ¿Sí? Vemos comprobantes de Buenos Aires y de Capital. También podemos tener un subconjunto, ¿sí? Por ejemplo, puedo indicar que me agrupe por mes, ¿sí? Arrastro también haciendo un clic en la columna y lo llevo debajo, ¿sí?, del ítem de jerarquía que está ordenando, ¿sí?, el informe. Entonces, en este caso voy a tener agrupado por mes y por jerarquía.
Ahora vamos a ver un informe más detallado, ¿sí? Donde vamos a tener discriminado, por ejemplo, las alícuotas de IVA. Acá agrupé por mes, ¿sí? Y si voy trasladando el título por el cual quiero agrupar, el informe va cambiando. Vemos que tenemos totales, ¿sí? Este informe nos proporciona los totales. Hay otros que no, entonces estos totales los podemos agregar. Vamos a ir viendo algún ejemplo. Si queremos tener una vista resumida, si queremos guardar esta vista del informe con el criterio que hemos usado para próximas consultas, podemos guardar, ¿sí? Bajo el nombre de diseños, ¿sí? Vamos a presionar el botón guardar y podemos indicar un nombre al diseño, por ejemplo, agrupado por jurisdicción y mes. Guardamos y tenemos la opción de cada vez que consultemos el informe, ¿sí? Con botón derecho, diseños nuevamente, presiono el botón cargar y me va a agrupar, ¿sí? La información como lo hemos diseñado oportunamente. Si el informe lo queremos ver siempre de la misma manera, ¿sí? Esta consulta de comprobantes de ventas la queremos ver siempre agrupada por jurisdicción y mes, podemos indicar en el botón inicial, ¿sí? Que el diseño inicial de esta grilla, ¿sí? Siempre va a ser el que acabamos de crear. Entonces cada vez que consultemos la grilla vamos a tener la vista que hemos configurado, ¿sí? Si queremos volver a la original, directamente volvemos a inicial e indicamos en la primera opción ninguno, ¿sí? Y cuando volvamos a consultar vemos el informe original. Esto más que nada, este informe para ver un historial, ¿sí? Los distintos estados de los comprobantes, ¿sí? Y si ha sido eliminado uno. Únicamente puede ser eliminado por el usuario, ¿sí? Cuando uno hace botón derecho eliminar o presiona el botón suprimir de teclado sobre el mismo. Bien. Bueno, vamos a tener dentro del conjunto de comprobantes de ventas, ¿sí? Distintos títulos, ¿sí? Subagregaciones de lo que hemos visto, algunas con más detalle y otros informes específicos. Tenemos informes agrupados por jurisdicción, vamos a tener un detalle de comprobantes, un detalle por conceptos, ¿sí? Por actividad de rentas, ingresos brutos, informes de retenciones sufridas y percepciones efectuadas, ¿sí? Tenemos a percepciones, ¿sí? Y tenemos ya agrupado por jurisdicción e impuesto, ¿sí? Las distintas percepciones con el dato del cliente, comprobante, ¿sí? Y periodo, ¿sí? Aún aquí tenemos, bueno,
resultados globales, en este caso específico, de las percepciones, ¿sí? La base sobre la cual fue calculada la percepción, ¿sí? Retención sufrida lo mismo, ¿sí? Por conceptos, ¿sí? El informe de comprobantes de venta, jurisdicción por conceptos, ¿sí? Vamos a ver detallado los distintos comprobantes, ¿sí? Por concepto cargado, ¿sí? Recuerden que cada concepto uno puede identificar una actividad de AFIP o de rentas y una cuenta contable, ¿sí? Si necesitamos un informe de la actividad, podemos desagregarlo aquí. ¿Sí? Vemos que está agrupado como viene con un diseño ya armado, pero también podemos armar otra vista, ¿sí? Como hemos visto en el punto anterior. También cualquiera de estos informes podemos exportarlo a Excel. Sobre la grilla en cualquier sección, haciendo botón derecho, exportar, ¿sí? Vemos las opciones a qué formato podemos exportarlo. Si elegimos Excel, ¿sí? Nos va a solicitar, ¿sí? Dónde guardarlo, ¿sí? En qué parte de la PC, y le indicaremos un nombre. Aceptando, en dicha ubicación por la que optamos, nos va a guardar el informe, ¿sí? En formato de Excel. Aquí, por conceptos, ¿sí? Directamente comprobante de venta por concepto, tenemos otra agrupación, siempre la misma carga de subdiarios. Vemos distintas opciones por concepto detallado, por actividad SIP, de rentas, y por tipo de concepto. Y por tipo de concepto nos referimos a si es de clase normal, ¿sí? Que está grabado en IVA o está exento, ¿sí? Vemos la distinta desagregación de acuerdo a los pedidos consultados. Respecto del detalle de alícuotas que nos consultaban, tenemos, si bien una primera agrupación, tenemos discriminado por alícuotas, ¿sí? Y además con información del contribuyente, o por conceptos y alícuotas. Esto en la sección débito fiscal, ¿sí? Tenemos un primer informe detallado por concepto y alícuota. Tenemos solo por alícuotas, ¿sí? También tenemos por concepto detallado, ¿sí? Aquí en este informe vamos a ver distintas clasificaciones que podemos utilizar también para hacer varias agrupaciones, ¿sí?
Aquí en este informe detallado por concepto, ¿sí? Vamos a ver que podemos clasificar Leticia por tipo de cliente, actividad en simultáneo. ¿Sí? Más allá que acá tenemos un informe específico por contribuyente, ¿sí? Donde podemos ver la clasificación del tipo de cliente. Bien, voy a ampliar un poco la grilla, porque este tiene mucha información. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Datos de actividad de AFIP. Vemos que está agrupado por concepto, pero lo podemos desagregar, ¿sí? Arrastrando el título concepto hacia las columnas. ¿Sí? Si lo arrastro, lo suelto, ¿sí? Mantengo presionado con el mouse, voy a obtener el título de los conceptos, ¿sí? En el lugar de las filas. Luego puedo optar por otro tipo de agrupación, por ejemplo, por código de AFIP. ¿Sí? Tengo desagregado por código y acá vemos, ¿sí? La columna alícuota, ¿sí? Que nos consultaban el resultado del IVA, ¿sí? Alícuota nos referimos al IVA, el neto sobre el cual fue calculado, y por ejemplo podemos agrupar por alícuota, ¿sí? Arrastro el título de la columna hacia la cabecera y voy a tener desagregado por actividad y por alícuota. Hacia la derecha seguimos, vamos viendo los datos de comprobantes, ¿sí? El estado, el periodo al cual pertenece, ¿sí? Acá no vamos a ver los eliminados como vimos en el otro informe. Bien, vemos los detalles del cliente, ¿sí? La fecha contable, demás información. Bien, acá está agrupado por alícuota. Vamos a consultar las columnas que podemos agregar, ¿sí? Botón derecho, personalizar columnas, cabeceras, vemos que tenemos más columnas, ¿sí? Podemos agregar la columna de moneda, cotización, ¿sí? Número, si es un comprobante de exportación. Tenemos subtotal de retenciones, percepciones, ¿sí? Tenemos total de concepto y podemos agregar total de comprobante, ¿sí? Podemos agrupar por comprobante o por cliente tal vez. Situación frente al IVA. Vamos a ver por clasificación, ¿sí? De tipo de respecto de la situación frente al IVA, ¿sí? La distinta agrupación. Y vemos también totales de comprobante. Si la consulta apunta a la liquidación de IVA, ¿sí? La nueva liquidación de IVA web, ¿sí? Ya tenemos un papel de trabajo que lo vamos a ver también en consultas e informes, pero dentro de la carpeta varios, ¿sí? Dentro de varios, resumen de IVA por actividad, ¿sí? Vamos a consultar el periodo que esté cerrado, ¿sí? Acá vamos a ver los periodos con estado cerrado,
¿sí? Vemos que tenemos cargado febrero, marzo, abril, ¿sí? Vemos solo marzo para poder visualizar el resto. Debemos cerrar el periodo desde otros procesos, cierre de periodo, botón derecho nuevo, ¿sí? Elegimos el mes que queremos cerrar y aceptamos, ¿sí? Volviendo a la consulta, vemos que tenemos disponible otro mes. Seleccionando el periodo, ¿sí? Siempre aplicando el periodo consultado, nos va a aparecer un resultado en la solapa débito fiscal y crédito fiscal. En principio, agrupado por código de actividad, ¿sí? Luego discriminado entre el tipo de operaciones, la clasificación del débito fiscal. Podemos desagregar toda la consulta con botón derecho, agrupaciones, elegimos todos expandidos, ¿sí? Y aquí tenemos una grilla, ¿sí? Discriminada por actividad de AFIP, por alícuota de IVA, ¿sí? Por clasificación del crédito o el débito fiscal, ¿sí? Para tener una visualización más clara, ¿sí? O sea que son varios datos, en cualquiera de estas grillas podemos hacer botón derecho del mouse, ¿sí? Informes, ¿sí? Y vamos seleccionando este diseño de impresión. Podemos optar por hacer una vista preliminar o imprimirlo directamente. En vista preliminar vamos a ver el detalle de papel de trabajo, ¿sí? Con los mismos ítems que están en el formulario 2002 para la liquidación de IVA, ¿sí? Acá vemos el detalle del débito fiscal en esta solapa, luego vemos el de crédito. Vemos por código de actividad, ¿sí? Por alícuota, ¿sí? Discriminado entre el tipo de operaciones, por contribuyente. Vemos las columnas monto neto grabado, ¿sí? Monto neto, monto total facturado, débito y crédito fiscal. ¿Sí? Crédito fiscal por las notas de crédito, ¿sí? Que tengamos en ventas. Cerrando, podemos ir a la otra solapa de crédito y también botón derecho informes, ¿sí? Vista preliminar. ¿Sí? Vemos discriminado también por tipo de crédito y alícuota, ¿sí? De IVA, ¿sí? Los distintos montos. Y tenemos discriminado, ¿sí? El monto neto grabado, el monto neto a restituir, monto neto de la operación, crédito fiscal facturado, el computable, ¿sí? Sí, también el débito fiscal producido por las notas de crédito, ¿sí? Y detallado el débito fiscal a restituir, ¿sí? Cualquiera de estos informes los podemos imprimir. Estos diseños están, hay varios informes en el sistema que lo tienen, así que ante cualquier duda, en una grilla consultada, siempre intenten con botón derecho del mouse consultar en informes si tienen disponible un diseño de impresión, como es este, el de IVA web. Bien.
Tenemos, ¿sí? Ahí vimos en detalle los informes respecto de IVA, ¿sí? Tenemos, habíamos dicho, un informe, un resumen, ¿sí? De información para la declaración de ganancias. Más allá de que tenemos la herramienta exclusiva para dicho impuesto, en resumen de ganancia de persona física, vamos a también poder optar entre periodos, siempre aplicando, ¿sí? En el caso de tener liquidados sueldos y jornales, vamos a tener detallado por mes, ¿sí? Los distintos rubros, ¿sí? Remunerativo, no remunerativo, contribuciones. En el caso podemos agregar la columna aportes, ¿sí? Y tener un resumen, ¿sí? Detallado por mes de lo aportado y contribuido. Tenemos información clara de ventas, ¿sí? También acá vemos los montos exentos en impuesto a las ganancias, ¿sí? Y los grabados, discriminados, ¿sí? Por mes. Lo mismo las compras, ¿sí? Detallado. Las compras de bien de uso, ¿sí? Deducible, percepciones sufridas. Y también un detalle de ingresos brutos o de convenio multilateral en el caso que lo encuadrada en este contribuyente. Vemos el resumen mensual de ventas y compras, ¿sí? Siempre consultando los pedidos y aplicando, obtenemos el resultado en dos solapas en este informe. ¿Sí? Tenemos el resumen de ventas y de compras, ¿sí? Con el resumen que podemos ver en el subdiario. Bien, hablando de él, desde la consulta subdiarios, ¿sí? Tenemos la sección donde podemos imprimir el subdiario, ¿sí? Desde IVA ventas o IVA compras, ¿sí? Vamos a seleccionar el periodo, no es necesario que esté cerrado, podemos imprimirlo en el momento que necesitemos. Vamos a ver que tenemos el casillero diseño, contamos con algunos diseños de impresión. En el caso de que la empresa sea monotributista o exenta, tenemos que elegir, optar por estos primeros dos diseños, económico y elegante, y en el caso de ser inscripto, podemos optar por 4 más, que son económico apaisado, elegante y elegante apaisado. ¿Sí? Podemos indicar que imprima el número de hoja o que no, destildando el casillero, lo mismo el número de folio, ¿sí? O la fecha de emisión. Luego siempre apretamos el botón aplicar, ¿sí? Vamos a tener una grilla, ¿sí? Con los resultados primero, ¿sí? Y luego vamos a presionar el botón aceptar, ¿sí? Nos va a dar la opción del sistema de imprimir el subdiario, ¿sí? Hacer una vista preliminar o guardar el formulario en PDF. Vemos, ¿sí? Detallado en este periodo, ¿sí? Las distintas operaciones, ¿sí? Y vemos siempre al final del informe del subdiario
el detalle de retenciones sufridas, ¿sí?, por impuesto. Generalmente el informe supera la página, por lo que tenemos en este cuadro, ¿sí?, las opciones de pasar de página, si en el caso de que tuviese más de una, ¿sí?, o hacer otra vista del informe. En este caso entró todo en una página, pero en el caso de que tuviésemos más de una, vamos a probar el apaisado, el diseño apaisado. Siempre cambio el diseño y presiono aceptar. Podemos enviar este ítem por correo electrónico que tengamos definido en el cliente, en la empresa. Recordamos que si presionamos el botón generar PDF, ¿sí?, vamos a ver que nos vuelve a mostrar la misma ventana. En este paso el sistema guardó un PDF en la carpeta del sistema, ¿sí? La carpeta del sistema está en el disco C, en la carpeta Cathedral Software. ¿Sí? No sé si ven ahí discriminado el disco. Vamos a ver dentro del disco C, la carpeta Cathedral Software, gestión integral del estudio 6.0. Vamos a ver la carpeta PDF. En esta carpeta se guardan todos los PDF que generamos con el sistema por defecto, ¿sí? Si queremos guardar en otro lugar, podemos copiarlo, ¿sí? O al momento de generar el PDF, tildamos el casillero visualizar PDF generado para luego guardarlo en la sección que queramos. Generamos PDF. Bueno, aquí en pantalla tal vez no lo visualicen, pero bueno, como se abre cualquier PDF, con el programa que dispongan como predeterminado, van a tener la opción de guardar en la carpeta que uno quiera, ¿no? Entonces, resumiendo, elegimos periodo, el diseño, presionamos el botón aceptar y el sistema nos da la posibilidad de hacer una vista preliminar o imprimir, ¿sí?, los distintos diseños. Vemos acá, ¿sí?, que al superar la página, el detalle de operaciones, podemos pasarla, ¿sí?, desde este botón, de forma siguiente, y ahí es donde vemos los totales y los detalles de retenciones, como así también el detalle por alícuota de IVA. Tenemos, ¿sí?, lo mismo con compras, la misma secuencia, ¿sí?, seleccionando periodo, diseño de impresión, ¿sí?, distinguiendo entre monotributistas e inscritos o exentos, ¿sí?, siempre tenemos que elegir el diseño que corresponde. En el caso de consultar el informe, que de querer definir para cada empresa un diseño, en la configuración de la empresa podemos definir qué diseño va a utilizar. Sí, en el caso de requerir imprimir un subdiario sin movimientos, es necesario cargar un comprobante en subdiarios, ¿sí?, con un comprobante creado a tal fin y un cliente, ¿sí?, tal vez con la razón social sin movimientos, ¿sí?, y se carga ese comprobante en ese periodo para luego permitir imprimir el subdiario sin movimientos. Sí, pues en la primera opción, como bien decías, en el caso que no tenga movimientos,
no se ve detallado, ¿sí? La opción de impresión. Y aquí porque tengo algunos movimientos, pero en el caso de no tener movimiento, necesariamente en la carga, ¿sí? Desde movimientos, comprobantes, en ventas o en compras, cargamos un comprobante, ¿sí? Configurado a tal fin. Está el paso a paso para hacerlo en el blog, ¿sí? Dentro de el ABC, ¿sí? De consultas frecuentes. Pueden consultarlo allí. Bien. Y siguiendo con los informes, tenemos el de imputaciones contables, ¿sí? También podemos indicar un rango de periodos y tenemos detallado en 2 solapas las ventas y las compras, ¿sí? Vemos detallado, ¿sí? Por comprobante, está agrupado si corresponde a ventas o a cobros, ¿sí? Cargados. Vemos detallado un asiento por comprobante con el dato de la razón social, el quit, el número de comprobante, ¿sí? La fecha, ¿sí? El saldo del debe del haber. Cuando queremos chequear, ¿sí? La imputación de un comprobante, más allá que tenemos la solapa específica en la carga, tenemos esta opción. También, ¿sí? Dentro de movimientos, ¿sí? Comprobantes, análisis de imputaciones, también podemos analizar la imputación contable, ¿sí? Desde otra vista, ¿sí? También podemos ver el detalle del saldo de cada cuenta, haciendo un clic en el saldo, columna saldos unificados, vemos está discriminado en contabilizados y en subdiarios, significa los comprobantes que tenemos cargados en subdiario y que aún no ha sido contabilizado. En la medida que sea contabilizado va a ser trasladado a ¿sí? A esta columna. Y en saldo unificado tenemos la suma de los dos. Acá, haciendo un clic en saldo, ya sea deudor o acreedor, cualquiera de los dos, se nos habilita un menú, un botón de 3 puntos, donde ingresando vemos el detalle de movimientos que hicieron al saldo de esa cuenta. Estamos en este caso, el mayor de la cuenta caja. Podemos consultar un periodo particular o todo el ejercicio tildando el casillero. Esto concierne a imputaciones contables, ¿sí? Subdiarios, imputaciones contables. Podemos verlo en consultas e informes o en movimientos, comprobantes, análisis de imputaciones. Tenemos informes de cuentas corrientes, ¿sí? Cuentas a cobrar o a pagar, ¿sí? Tenemos resumen de cuenta, ranking de deuda, ¿sí? Cobros, pagos, ¿sí? Los distintos detalles, ¿sí? Y los mismos detalles de comprobantes de ventas tenemos en comprobantes de compras, ¿sí? También vamos a poder discriminar por jurisdicción, por concepto, ¿sí? Por concepto detallado, podemos ver, ¿sí? Específicamente hasta la alícuota aplicada en los comprobantes. Si bien aparece agrupado por concepto, recordemos podemos trasladarlo, ¿sí? Al resto de las columnas, arrastrando con el mouse, ¿sí? Podemos tener agrupado también por comprobante o por razón social. Podría ser, por ejemplo, primero por comprobante, puede ser letra, sucursal, ¿sí? Número de comprobante.
podemos hacer distintas agrupaciones y vemos cómo por tipo de comprobante tenemos detallado, agrupado, la distinta información. Recordemos que con botón derecho diseños podemos guardar esta consulta, y luego volver a consultar el informe, con la misma vista, con botón derecho diseños, botón cargar, actualiza la vista a la manera que lo hemos editado. También en los diseños podemos totalizar columnas. Acá tenemos un informe de saldos que tengo a cobrar. Estas configuraciones de vistas que hacemos quedan configuradas para todas las empresas de estudio. Las vamos a usar para esta empresa Prácticas Subdiarios S.A. o como para otros. Queda grabado en el informe y lo podemos usar para todas las empresas. Cabe aclarar que los diseños son por puesto de trabajo. El diseño que preparamos en esta PC lo tenemos que llevar a otra en el caso de que lo necesitáramos. ¿Cómo lo llevamos? Una vez que creamos un diseño, volvemos, por ejemplo, al de compras. Sabemos que en esta grilla tenemos guardado un diseño que denominamos informe 1. Bueno, para llevarlo a otro puesto de trabajo, presionamos el botón exportar y nos va a dar la opción de elegir una carpeta. Podemos elegir dentro del disco C, la carpeta de cátedra del software, y podemos crear una que se llame diseño informe compras. Una vez creada esa carpeta, la elegimos y aceptamos. A esa carpeta se exportaron en este momento 2 archivos, los cuales los traslado a la otra PC y hago el paso contrario. Llegando a la consulta, botón derecho diseños, voy al botón importar en esta oportunidad y voy a elegir la misma carpeta donde tengo el pendrive, donde haya llevado los archivos. Yo voy a crear esta carpeta, diseño informe de compras, la selecciono y acepto. En esta oportunidad me ofrece el listado de diseños a importar, marcando con un clic y aceptando. En este caso me va a decir que ya existe, si deseo reemplazarlo, y opto por esa. En el caso de que quiera reemplazarlo, digo que sí. Esta es la manera de exportar un diseño de una PC a otra. Lo mismo los diseños de impresión de los diseños de recibo de sueldo, alguno que hayamos personalizado, por ejemplo. Bueno, también tenemos la herramienta de administrador de informes, donde también podemos exportar de una PC a otra los distintos diseños. Con botón derecho siempre exportar. Teníamos entonces los distintos resúmenes, ranking de deudas, resumen,
Podemos elegir todos los clientes, uno particular, un pedido que arrastre saldo anteriores o no, ¿sí? Aplicamos y tenemos un detalle, ¿sí? Por cliente, ¿sí? Con distintos saldos. Vemos acá en este informe que la columna saldo o la columna débito y crédito no tiene un total abajo, más allá que tiene el resultado de cada cliente, pero si quisiéramos en un informe, por ejemplo, totalizar las columnas, podemos, con botón derecho, propiedades, solapa columnas, marco la solapa débitos, por ejemplo, y donde dice total, indico suma. Si quiero la suma del grupo también, indico lo mismo. Puedo totalizar la solapa créditos también, marco la columna, otra columna e indico suma. Voy a la solapa opciones para lograr que el pie esté visible y así, y simplemente aplico y acepto. Acá tenemos los totales de cada columna. También siempre recordemos guardar el diseño para próxima oportunidad pueda tener un total o la vista que uno necesite del informe. También sí, podemos ver vemos informes relacionados con IVA y con otros impuestos, también de ingresos brutos, ¿sí? Tenemos la oportunidad en un módulo aparte de realizar la liquidación y obtener los distintos informes, como también exportar, ¿sí? A los distintos aplicativos la información requerida. Para liquidar ingresos brutos, recordamos necesariamente el periodo tiene que estar abierto, ¿sí? Yo cerré el periodo para hacer algunas consultas e informes en subdiarios, como por ejemplo el de resumen de IVA por actividad, para obtener el papel de trabajo, ¿sí? Para liquidación de IVA web, es necesario que esté cerrado el periodo, como habíamos dicho. También otra opción, otro requerimiento, ¿sí? Es para ver el informe, el resumen de IVA por actividad, ¿sí? Es que esté liquidado el IVA, ¿sí? Y eso lo podemos cotejar en movimientos, ¿sí? Liquidaciones. Si acá vemos que el único periodo liquidado es marzo, ¿sí? En el caso que quisiera liquidar otro periodo, abril por ejemplo, hago botón derecho nuevo, presiono botón liquidar, acepto, ¿sí? Acá tenemos otro informe que podemos hacer una vista preliminar de un resumen de la liquidación de IVA, ¿sí? O generar un PDF. Liquidado, luego cerrado el periodo, finalmente puedo consultar el informe de resumen de IVA por actividad necesario para liquidación de IVA web, ¿sí? Sigue 3 puntos, liquidado el IVA, cerrado el periodo, ¿sí? Y en la solapa varios, resumen de IVA por actividad, tenemos los distintos informes. Bien, habíamos dicho, para ingresos brutos, para poder liquidar un periodo, tenemos que tener el periodo abierto, ¿sí? Acá anulé el cierre, cada vez que ¿sí? Cierro un periodo, ya sea por seguridad, para que no haya modificaciones, o porque necesito un informe puntual, como el de IVA web, ¿sí? Si requiero volver a liquidar, hacer una modificación, simplemente anulo el cierre de periodo, hago las modificaciones que requiera y lo vuelvo a cerrar, siempre con botón derecho nuevo. Sí, en el caso de ingresos brutos, ¿sí? La primera vez que uno opere,
siempre veamos el distinto módulo de arriba hacia abajo para establecer las configuraciones previas, ¿sí? Desde archivo empresa configuración, ¿sí? Vamos a indicar, ¿sí? El impuesto mínimo, ¿sí? Que tenga de tener el impuesto de los ingresos brutos, ¿sí? La cantidad de decimales que vamos a utilizar, ¿sí? Para la liquidación, ¿sí? Esta por una vez al año, ¿sí? Debemos actualizar este monto en el caso de que tuviese, y dentro de actividades vamos a indicar qué alícuota le corresponde, ¿sí? Según la tabla tarifaria de cada año. También indicaremos la fecha de alta de la actividad a partir de la cual está operando, ¿sí? La forma de cálculo, ¿sí? Tenemos forma de cálculo general, simplemente la base imponible por la alícuota definida aquí, ¿sí? Y el porcentaje de sección. Esta herramienta, ¿sí? Puede utilizar para liquidar ingresos brutos, ¿sí? De cualquier jurisdicción, ¿sí? Por eso la alícuota es personalizable, ¿sí? El porcentaje de exención es personalizable, ¿sí? Y tenemos la opción también de personalizar la base imponible según la ley, ¿sí? De cada jurisdicción o provincia, ¿sí? Incluyendo o no los montos exentos y no alcanzados en IVA, ¿sí? O los no grabados. Vemos la forma de cálculo que puede ser por utilidad, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los cigarrillos, donde en algunas jurisdicciones, ¿sí? Va a optar por la base imponible, que es el resultado entre las compras y las ventas. Para el ejemplo dejamos en forma de cálculo general, definimos una actividad, ahora definimos la otra, ¿sí? A partir de qué fecha, que aceptamos. Simplemente indicado el monto mínimo si tuviese y las actividades, las alícuotas correspondientes, ya estaremos en condiciones de hacer la primera liquidación de ingresos brutos desde movimientos, liquidaciones, ¿sí? Botón derecho nuevo, ¿sí? Seleccionamos el pedido que queremos liquidar y presionamos el botón liquidar. Lo mismo que en subdiarios liquidamos el IVA, acá en módulo de ingresos brutos, siempre el botón derecho liquidar. Sí, vamos a ver el detalle por código de actividad de ingresos brutos. ¿Sí? Vamos a tener un resumen, ¿sí? De qué fue tenido en cuenta. Ajuste del usuario, ¿sí? En el caso de que quisiéramos ajustar la base por algún criterio, por alguna actualización, ¿sí? Si queremos tomar otra base que no es la definida por el subdiario o por los conceptos cargados, podemos cargar sí, un monto en este casillero, ¿sí? Un ajuste en más o en menos, ¿sí? Para determinar la liquidación. Sí, tenemos aquí un detalle, ¿sí? El total de la base imponible, ¿sí? El total exento, no grabado, total de impuesto, impuesto mínimo, ¿sí? Y el impuesto determinado. Tenemos también la solapa retenciones, percepciones y otros,
donde vamos a agregar las retenciones bancarias, otras recaudaciones u otros créditos, ¿sí? En la grilla con botón derecho nuevo. ¿Sí? Vamos a seleccionar el CBU, en cual fue practicada la retención, el día y el importe. Finalmente, en la solapa de determinación de J vemos los totales, ¿sí? Quedando un saldo a favor. Podemos agregar valores de intereses, ¿sí? A un saldo del periodo anterior. Positivo o negativo, ¿sí? Aceptando la liquidación, también tenemos una vista preliminar de un informe detallado, ¿sí? Por actividad y el detalle de toda la liquidación, ¿sí? Para presentar la DJ. Luego, en otros procesos fiscales tenemos la opción de exportar retenciones y percepciones a los distintos aplicativos. ¿Sí? Vemos que para cada para cada periodo podemos exportar, ¿sí? Como nos consultaban, ¿sí? Para una sola jurisdicción, vemos acá que tenemos los distintos formatos que es requerido por cada jurisdicción, ¿sí? Córdoba, Corrientes, Río Negro, Santa Fe, San Luis. Para la DJ web, ¿sí? Cava, ¿sí? Tenemos el formato SICOL web, ¿sí? Y para la declaración web de Provincia de Buenos Aires tenemos el formato mensual web, ¿sí? Ya sea para contribuyentes de tipo mensual o bimestral. Eligiendo el formato, el destino, elegimos a dónde exportar las distintas percepciones. Y vemos también los distintos informes que podemos tener, más allá que este informe lo tenemos disponible en subdiarios, ¿sí? También acá en el módulo de ingresos brutos tenemos específicamente, ¿sí? El detalle de percepciones efectuadas. La DJ de ingresos brutos, ¿sí? La declaración jurada, en principio no se exporta porque el aplicativo no permite importarla, ¿sí? En el momento que lo permitiese, Lateral va a desarrollar seguramente el formato de exportación y la herramienta para hacerlo. Al momento nos provee de un papel de trabajo, ¿sí? Tenemos aquí una grilla, ¿sí? Con doble clic accedo al detalle o botón derecho ver, siempre en cualquier liquidación, ¿sí? En este caso, si no está cerrada, presiono el botón modificar para ver. Luego presiono el botón aceptar, ¿sí? Para ver el informe del papel de trabajo, ¿sí? Si lo quiero volver a ver luego de liquidado, botón derecho, modificar en este caso, o doble clic y nos permite aceptar para ver el informe. Sí, se puede utilizar la herramienta para exportar la declaración jurada de subdiarios de IVA, ¿sí? La declaración de IVA se puede exportar, ¿sí? Al aplicativo SIAP, ¿sí? Que es para lo que está configurado hace un tiempo, ¿sí? La exportación automática al aplicativo de IVA. Cuando tuviese la posibilidad para la liquidación de IVA web, bueno, va a estar disponible la herramienta. ¿Sí? Exportación de la DJ, definimos en qué sección está instalado el SIAP y el IVA, ¿sí? Y presionamos el botón iniciar exportación.
Bien. Bueno, hasta aquí hemos visto varios informes, ¿sí? De subdiarios, ¿sí? Algunos de ingresos brutos, ¿sí? A un resumen de ganancia. ¿Sí? Vimos cómo trabajar con grillas, ¿sí? Cualquier grilla que quiera armar, sabemos que la podemos guardar para consultar luego con 2 clics nada más, ¿sí? Hay determinadas consultas que es necesario tener el periodo cerrado, ¿sí? Por ejemplo, el resumen de IVA por actividad, ¿sí? Tenemos los subdiarios, desde donde se imprimen, desde aquí, consulta de informes subdiarios, y obviamente IVA compras, aplicamos y presionamos el botón aceptar, detalle de imputaciones contables, ¿sí? Podemos tener informes en otras secciones, como es de movimientos, análisis de imputaciones, ¿sí? Lo mismo en liquidaciones de IVA, como en ingresos brutos, doble clic y aceptamos, nos permite una vista preliminar de la liquidación. En el caso de que el informe tenga más de una página, nos habilita poder visualizar la siguiente o directamente imprimir para ver impreso el trabajo completo. ¿Sí? Tenemos luego desde otros procesos fiscales, también distintas secciones donde generamos exportaciones, ¿sí? Por ejemplo, para el resumen por la resolución general 3685, el detalle de compras y ventas, el antiguo Citi, al momento de exportar, ¿sí? Aquí también es requerido que el pedido esté cerrado, ¿sí? Cuando presionamos el botón de exportar, ¿sí? En el caso de tuviese información, me va a ir detallando en ventas, ¿sí? El detalle de comprobantes, el detalle de alícuotas, con el resultado de la exportación de cada uno. Son varios los informes que puede tener el sistema. Lo importante es que sepamos que se pueden personalizar cada informe, ¿sí? Desde subdiarios, ¿sí? O desde cualquier otro módulo. Siempre verificar en cada consulta, ¿sí? Haciendo botón derecho del mouse, ¿sí? Podemos personalizar columnas, agregando o quitando. Luego agrupar información, arrastrando siempre hacia arriba el ítem por el cual quiero agrupar, ¿sí? Y luego puedo guardar el diseño para verlo con posterioridad.